Cuando nosotros estábamos cuando vimos proteínas en la unidad 2, nosotros dijimos que una de las tantas funciones de las proteínas, ¿cuál era la principal función de las proteínas? La estructural. La estructural. Muy bien. Estaba constituyendo qué cosa, qué parte de la célula. Las membranas celulares. Las membranas biológicas o membranas celulares. Muy bien. Esa es la función principal de las proteínas, pero también teníamos muchas más. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me las enumera rápidamente? Catalizadoras, hormonales. Catalizadores. Bueno, ahora vamos a ver cómo actúan como catalizadores. ¿Qué más? Hormonales. Bueno, reguladora u hormonal. Muy bien. ¿Qué más? De soporte, de transporte, de defensa, de transporte, bueno. De reserva. De reserva, bueno, sí, las proteínas, por ejemplo, la ferritina en el hígado, muy bien. De transporte, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no es cierto?, en los glóbulos rojos. Hormonal, por ejemplo, la insulina. Insulina. Bien, ¿qué más? Faltan, rápido. Bueno, ya dijimos. ¿Cómo? De defensa, dice. De defensa, las inmunoglobulinas, muy bien. ¿Qué más? De reserva. De reserva ya lo dijo algún compañero, la ferritina, por ejemplo, en el hígado. Movimiento. La hemosiderina. De movimiento, bueno, de contracción muscular, la actina y la miocina, muy bien. ¿Qué más? De coagulación. Soporte de coagulación. Bien. De la coagulación, las proteínas plasmáticas, ¿sí? Que tenemos, que están todos en formas inactivas como factores de la coagulación. Muy bien. Y bueno, y ahí la primera que dijeron, aparte de la estructural, fue la catalítica. Entonces, nosotros en la unidad 2 hablamos de proteínas, dijimos que una función muy importante de las proteínas era actuar como catalizadores biológicos, ¿no es cierto? Entonces, al grupo de proteínas de la unidad 2 que cumplían esta función de ser catalizadores biológicos o acción reguladora, ¿no es cierto? O sea, sí, catalizador. Vamos a decir que esta función que cumplen las proteínas se llaman enzimas, ¿sí? Entonces, aquellas proteínas que tengan la función de ser catalizadores biológicos de las distintas reacciones bioquímicas, las vamos a llamar enzimas. Entonces, en esta unidad 6 vamos a estudiar específicamente aquellas proteínas que tienen la función de ser catalizadores biológicos, o sea, de actuar como enzimas por la tan importante función que cumplen, ¿no es cierto? Le vamos a dedicar una unidad completa. Vamos a ver que, más allá que las primeras unidades vimos cada una de las biomoléculas por separado, después vamos a ver que dentro de cada una de las biomoléculas existen temas muy importantes dentro de cada una de las biomoléculas. Por ejemplo, de proteínas, muy importantes, enzimas, ¿sí? Son proteínas que cumplen la función de ser catalizadores biológicos. Ya vamos a ver qué significa que sean catalizadores biológicos orgánicos, ¿sí? Bien, entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿cambió la diapo? ¿Se cambió la diapo? Sí, profe. Primera pregunta de examen, tanto, sobre todo para los orales. ¿Qué son las enzimas? Definición, ¿sí? ¿Qué es una enzima? Las enzimas, como dijimos, se consideran o se definen como los catalizadores biológicos. Están a nivel celular y la función que cumplen es acelerar las reacciones químicas o las reacciones bioquímicas necesarias para la vida celular de todos los organismos vivos. Sin las enzimas, los procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir. Vamos a decir que las enzimas lo que hacen es acelerar, digamos, hasta 1000 veces la velocidad de una reacción química. Entonces, vamos a decir que si las enzimas, estos procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir, sería totalmente incompatible con la vida. Es lo que sucede cuando hay alguna patología donde hay un déficit de alguna enzima, ¿sí? O que no exista. Se crean patologías incluso incompatibles con la vida.
Si tenemos en cuenta la clasificación química de las enzimas, entonces vamos a decir que casi todas las enzimas que están presentes en nuestro organismo son proteínas, ¿sí? Entonces voy a decir que un 99% de las proteínas que tenemos en el cuerpo, que son alrededor de 2000, de las enzimas, digamos, que tenemos, son proteínas, pero un 1%, ¿no es cierto? Además, se ha descubierto que a nivel nuclear hay moléculas de ARN, ya lo vimos la clase pasada, la semana pasada, ¿qué era el ARN? ¿Qué era químicamente? ¿Qué biomolécula es? Un ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos, sería un tipo de ácido nucleico. Dentro de los ácidos nucleicos los dividíamos en ADN y ARN. ¿Qué es lo que cambiaba principalmente en estas moléculas? Había muchas diferencias, pero ¿cuál era la principal en cuanto a la estructura molecular? Que solamente tiene una sola cadena. Alguien habló muy bajito. Más fuerte. Que solamente tiene una cadena. Bueno, eso era eso. Pero en cuanto a, si nosotros vemos, por ejemplo, ADN y ARN, ¿qué es la D y qué es la R? Ribosa y desoxirribosa. Bien, es la pentosa, es el azúcar, ¿sí? Esa era la principal diferencia. Tenía muchas. Entre ellas, como dijo el compañero, que una era que el ARN es monocatenario y el ADN es bicatenario. Pero, ¿no es cierto? Vamos a decir que la principal diferencia era la presencia en una de las dos desoxirribosa y acá en el ARN en la ribosa. Bueno, entonces, a nivel nuclear, como dije, hay moléculas de ARN que reciben el nombre de ribosimas, que también actuarían como catalizadores biológicos y que van a participar en los procesos de transcripción, ¿sí? Que la transcripción era cuando ese ARN iba a ir copiando, ¿no es cierto?, ciertos tramos de la información genética que estaba contenida en la molécula de ADN, en una de las hebras del ADN, y hacía una copia igual, ¿sí? Entonces, nosotros en esta unidad 6 vamos a ver las enzimas que son solamente proteínas, que son químicamente proteínas, ya que son las que van a catalizar todos los otros procesos metabólicos que vamos a ir viendo en las próximas unidades de los metabolismos de... Por ejemplo, en la 9, creo, vamos a ver metabolismo de glúcidos. Bueno, ¿cuáles son todas las enzimas que van a ir participando en cada una de las distintas vías de, ya sea anabólicas o catabólicas, de los glúcidos? ¿Quién me sabe nombrar una vía, la principal vía catabólica de la glucosa? ¿Cómo se llamaría? Glucólisis. La glucólisis, muy bien. Una vía anabólica, una vía de síntesis, digamos, de los glúcidos. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis, muy bien. Esto lo van a saber contestar los chicos recursantes, pero como hay muchos recursantes, gluconeogénesis, muy bien. O sea, síntesis de glucosa de novo. O sea, sin la participación, ¿no es cierto? O que el sustrato no es la glucosa justamente, sino fuentes no glucosídicas. Perfecto. Bueno, también vamos a ver las enzimas que van a participar en los metabolismos de lípidos. ¿Cuál era la principal enzima hidrolasa que participan en la degradación de los lípidos, cuyo sustrato eran los triacilglicéridos? La lipasa. Las lipasas, muy bien, las lipasas. De los aminoácidos, íbamos a tener dentro del metabolismo de los aminoácidos que ocurría, ¿no es cierto?, la transaminación y la desaminación. Bueno, entonces ahí estamos viendo todo lo que son enzimas que van a participar en las distintas vías que vamos a ir viendo a lo largo de las unidades 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Todos los metabolismos de glúcidos, lípidos, proteínas, donde las enzimas representan, las enzimas de origen proteico representan el 99%. Entonces, si la pregunta de examen fuese, ¿cuál es la naturaleza química de las enzimas? El 99% proteína, que es lo que vamos a ver en la materia, y solo un 1% tienen origen de ácidos nucleicos, ARN. ¿Se entiende hasta ahí? Así sigo. Cambio la diapo. Cambio la diapo. Dice, las enzimas son proteínas, entonces sabemos que
no el 100%, pero vamos a decir que las enzimas son proteínas o asociaciones de proteínas a otras moléculas orgánicas o inorgánicas, ya vamos a ver cómo se llama cada una de ellas, que actúan catalizando los procesos químicos en los seres vivos, ¿sí? Entonces, las enzimas son proteínas que pueden ser simples. ¿Qué es una proteína simple? Que cuando nosotros la hidrolizábamos a esa proteína, les rompíamos las uniones peptídicas, ¿qué obteníamos? Aminoácidos. Aminoácidos. A esta altura, chicos, a esta altura de la materia ya tienen que saber a los 2 segundos. Aminoácidos, entonces, son proteínas simples porque a la hidrólisis, ¿no es cierto?, solamente se obtienen aminoácidos. Entonces, las enzimas son proteínas simples o asociaciones de proteínas. Cuando digo asociaciones de proteínas a otras moléculas orgánicas, según la clasificación que vimos de proteína en la unidad 2, ¿cómo se llamaría esa clasificación? Proteínas Las conjugadas. conjugadas, compuestas, complejas, como le quieran decir. Perfecto. Entonces van a estar asociadas esas proteínas a otras moléculas, ya sea de origen orgánico o inorgánico, y que actúan catalizando los procesos químicos en los seres vivos. La pregunta de examen aquí sería, ¿qué características tienen las enzimas? ¿Cuáles son las características de las enzimas? Número 1, acelerar las reacciones químicas. Aceleran las reacciones químicas. La función sería hacer que determinada reacción se produzca más rápido. ¿Y cómo lo logran? O sea, ¿cómo sería el mecanismo de acción? Esta siempre es mi pregunta de examen y no me la saben contestar bien, como a mí me gusta. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué significa un mecanismo de acción? Es la forma en la que lo hacen, ¿sí? Entonces, la función va a ser acelerar las reacciones bioquímicas, haciendo que determinada reacción se produzca más rápido, pero el mecanismo de acción es que disminuyen la energía de activación. Ya vamos a ver qué significa energía de activación. Otra característica sería que no modifican el equilibrio de la reacción, que se recuperan intactas al final del proceso, que no se consumen en el proceso, o sea, se recuperan intactas, y que actúan en muy bajas concentraciones, ¿sí? ¿Qué significa? Que se necesitan pequeñas cantidades de enzima para que se genere reacción. Y otra característica sería que no forman parte del producto final que se obtiene de las reacciones, ¿sí? Entonces, repito las características. La función sería acelerar las reacciones bioquímicas, el mecanismo de acción disminuyendo la energía de activación, las características que no modifican el equilibrio de la reacción, que se recuperan intactas al final del proceso, que no se consumen durante, ¿no es cierto?, la reacción bioquímica, que actúan en muy bajas cantidades, pequeñas cantidades, y que no forman parte del producto final de la reacción. Bueno, ¿qué significa o qué es la energía de activación? Cambio la diapo. Se cambió la diapo, dice, la enzima disminuye la energía de activación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, dice, las enzimas disminuyen la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Vamos a ver, acá en este gráfico, vamos a ver dos gráficos, el de la izquierda y el de la derecha. En el gráfico de la izquierda, podemos observar la energía de una reacción química en función de cómo se va dando, o sea, cómo los reactivos se van convirtiendo en productos. Nosotros acá, en química, vamos a hablar de reactivos, en química general, digamos. En química orgánica no vamos a hablar de reactivos, sino le vamos a cambiar la palabra por sustrato. Entonces, cada vez que yo diga sustrato, va a ser aquella molécula sobre la cual va a actuar la enzima. ¿Se entiende? Acá en el gráfico dice reactivo. La vamos a cambiar por la palabra sustrato. Entonces, nosotros a nivel biológico
en todos los procesos que se producen a nivel celular, no vamos a hablar de reactivos, sino que vamos a pasar a hablar de sustrato. De ahora en más, cada vez que hablamos de una reacción química, hablamos del sustrato, que sería lo que comúnmente se conoce como reactivo. En química general, nosotros vamos a hablar de sustrato. Entonces, por ejemplo, el sustrato de la glucólisis es la glucosa. El sustrato de la glucogenólisis sería el glucógeno, y así, ¿sí? Ese sería el sustrato. Estos sustratos sufren modificaciones, ya vamos a ver cómo se llama el estado intermedio, pero finalmente lo que se obtiene es uno o más productos. Para que estas modificaciones se realicen con mayor rapidez, es que vamos a necesitar la presencia de las enzimas. Entonces, partimos de un sustrato, vamos a tener un estado intermedio, que ya vamos a ver cómo se llama, complejo enzima-sustrato. Partiendo del sustrato, que contiene energía, la cual es necesaria para que este sustrato sufra, digamos, cierta modificación o cierta transformación, llegando a un estado intermedio en el cual el sustrato conserva el 50% de las características principales del sustrato que tenía al inicio de la reacción y un 50% que ha adquirido de características del producto que se va a obtener al final. Ese sería el estado intermedio, 50% de características del sustrato inicial y 50% de características del producto final. Para llegar, ¿no es cierto?, a este producto, nosotros necesitamos esa energía. Para llegar al estado intermedio, nosotros necesitamos que el sustrato de energía, para que una vez alcanzado ese estado intermedio, ya la conversión hacia el producto se produzca en forma natural. O sea, sería como un estado irreversible. ¿Se entiende? Entonces, partimos de un sustrato inicial, necesitamos energía de activación para llegar a este estado intermedio que va a tener el 50% de las características del sustrato inicial y el 50% del producto final. Cuando llegamos nosotros a este estado intermedio, entonces, ya la conversión hacia el producto se va a producir naturalmente. ¿Qué es lo que hace que una reacción química sea más rápida o más lenta? Para que sea más rápida o más lenta, nosotros vamos a decir que la energía de activación que se necesita para alcanzar ese estado intermedio es la necesaria. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las enzimas o cómo van a actuar? Las enzimas de origen proteico, ¿no es cierto?, de naturaleza química proteica, presentes en estas reacciones bioquímicas, van a hacer que esa energía de activación, que es necesaria para alcanzar este estado intermedio del que hablamos, esa energía de activación sea mucho menor, o sea, más pequeña cantidad, por decir, y por lo tanto los sustratos, al estar las enzimas presentes, alcanzan mucho más fácilmente ese estado intermedio y posteriormente se van a convertir en el o los productos finales de la reacción. Entonces, esa sería la función que tienen las enzimas en nuestro organismo. En resumen, cuando la pregunta de examen sea ¿cuál es el mecanismo de acción o cómo logran las enzimas cumplir, ¿no es cierto?, o actuar como catalizadores biológicos, voy a decir que la función que tienen las enzimas en nuestro organismo es disminuir la energía de activación necesaria para que se puedan producir las reacciones químicas y de esa manera aumentar la velocidad en la cual se producen estas reacciones. Esa es la pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción por lo cual las enzimas disminuyen esa energía de activación? Entonces, eso sería cuando nosotros tenemos la presencia de enzimas en las reacciones bioquímicas. Ahora vamos a ver, cambio la diapo, dice enzima catalizador. ¿Cuál es la diferencia entre las enzimas que dijimos que eran catalizadores biológicos o catalizadores orgánicos con aquellos catalizadores inorgánicos? Como todo, existen similitudes y existen diferencias, ¿sí? Entonces, enzima, catalizador, acá sería la pregunta de examen sería, ¿cuál es la diferencia entre la enzima, que es el catalizador biológico, catalizador orgánico, con un catalizador inorgánico? Voy a decir que tanto la enzima como el catalizador inorgánico, los dos
aceleran la velocidad de una reacción química. Pero la diferencia sería que una enzima, que es un catalizador orgánico o catalizador biológico, puede transformar 1000 moléculas de sustrato por segundo. ¿Qué diferencia entonces tienen las enzimas o catalizadores biológicos y los catalizadores inorgánicos? Que las enzimas o catalizadores biológicos van a tener estas 3 propiedades que los catalizadores inorgánicos no poseen. ¿Cuál es la pregunta de examen siempre? ¿Cuál es la primera propiedad biológica de las enzimas? La especificidad por el sustrato. No tan solo tienen que saber nombrar las propiedades, sino explicarlas. ¿Qué significa que una enzima sea específica, que tenga especificidad por el sustrato? Significa que las enzimas son capaces de reconocer un solo sustrato y convertirlo en un determinado producto. Entonces, voy a decir que la propiedad biológica es que las enzimas son específicas. O sea que solo catalizan un tipo de reacción química. Esa sería la principal propiedad biológica de las enzimas o catalizadores biológicos, ¿sí? Esa nunca me la puedo olvidar. Otra propiedad de las enzimas o catalizadores biológicos sería que se inactivan por desnaturalización. Cuando nosotros vimos en la unidad 2 de proteínas, ¿qué era la desnaturalización de una proteína? Es cuando la proteína perdía la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, si es que llegaba a tener la cuaternaria, y la función biológica también la perdía. Perfecto. ¿Y por qué podía pasar eso? Por agentes químicos Por o agentes físicos. químicos y físicos. Muy bien. Por agentes físicos o químicos. Perfecto. Entonces, como estamos viendo que las enzimas, un 99% son proteínas, y como toda proteína, algún cambio, ¿cuál puede ser un cambio físico, por ejemplo? El A calor, nivel corporal. la temperatura. La temperatura, un cambio brusco, ¿no es cierto?, de temperatura. Cuando aumentaba la temperatura, ¿qué rango mantenían la función biológica de todas las proteínas corporales? ¿Qué rango manejábamos? ¿A qué temperatura actúan las proteínas corporales? Entre los 36 y 37 grados. Un poquito más, sí. Si no, imagínate que tendríamos 37,5 y ya se nos empezarían a desnaturalizar. Sí, entre 34, 35 y 38 más o menos, ¿sí? Hablamos de 38,5, hablamos de pirexia, hiperpirexia, fiebre. Pero bueno, dependiendo ya vimos el tiempo, ¿no es cierto?, en el cual actúa ese cambio de temperatura, se va a empezar a producir la desnaturalización. ¿Y qué pasaba en cuanto a si es que el lapso de tiempo era corto o los cambios de temperatura o lo que fuese, los cambios físicos, sobre todo, no eran muy agresivos, digamos? ¿Qué le podía pasar a las proteínas? Podía Podía volver a renaturalizarse. Podía renaturalizarse. Muy bien. O sea, podrían volver a adquirir las estructuras que dijo el compañero, secundaria, terciaria y cuaternaria si la tuviese, ¿sí? Bien. Entonces, esa sería una segunda característica o propiedad biológica que tendrían las enzimas o catalizadores orgánicos, ¿sí? Que se inactivan por desnaturalización. O sea, cuando me la nombran, me la tienen que explicar también, como dijimos ahí entre todos. Las enzimas, al ser proteínas, se pueden desnaturalizar por diferentes agentes, como vimos en la unidad 2 de proteínas. Entonces, vamos a decir que las enzimas son más sensibles y si se desnaturalizan van a perder sus diferentes niveles estructurales, secundario, terciario, cuaternario, y por ende su función biológica. Por lo tanto, las enzimas se van a volver inactivas. No van a poder catalizar la función que tienen que catalizar y no se va a poder realizar la vía que se esté realizando, ¿sí? La reacción bioquímica se esté realizando.
Entonces, primera propiedad biológica, especificidad por el sustrato, ya lo he explicado. Segunda propiedad biológica, que se inactivan por desnaturalización. Al ser proteínas, se pueden desnaturalizar. Tercera propiedad biológica, igual de importante, que pueden ser reguladas, ¿sí? Vamos a decir que por diferentes necesidades biológicas a nivel celular, nosotros podemos modificar la actividad enzimática. Ya vamos a ver qué significa la acción o actividad enzimática. Pero podemos modificarla de acuerdo a las necesidades biológicas que tenga en ese momento la célula. Podemos activar o podemos inactivar o inhibir determinadas enzimas. Eso se llama regulación enzimática. Es muy importante y es a ese nivel donde se regula la síntesis o una vía, siempre a nivel enzimático. Se llama, por supuesto, regulación enzimática, ya sea activando o inhibiendo una enzima, ¿sí? Pregunta de examen, ¿a qué nivel se regulan las distintas vías o las distintas reacciones biológicas a nivel de las enzimas? Ya sea una regulación enzimática, también tenemos otros tipos de regulaciones, ya vamos a ver, por ejemplo, covalentes, pero ya vamos a ver, acá estamos viendo solamente las enzimáticas. Cambio de diapo. Entonces, ¿se entendió, chicos, cuáles son las diferencias entre catalizadores orgánicos y catalizadores inorgánicos y cuáles son las propiedades que sí tienen las enzimas y no los catalizadores inorgánicos? Especificidad, que se inactivan por desnaturalización y que pueden ser reguladas, regulación enzimática. Ahora vamos, cambio la diapo y vamos a hablar de actividad o acción enzimática. ¿Dice acción enzimática? Sí, profe. Bueno, acción enzimática, a mí me gusta más actividad enzimática. ¿Cómo ejerce la enzima esa acción enzimática o acción catalizadora o actividad catalizadora? ¿A qué se debería esa primera propiedad biológica que dijimos que tenía el sustrato, la enzima por el sustrato? O sea, la pregunta sería, ¿a qué se debe esa especificidad del sustrato que tiene la enzima? Las enzimas dijimos que tienen la naturaleza química de ser proteínas. Las proteínas alcanzan una estructura, dijimos, primaria, secundaria, terciaria, siempre, e incluso algunas que tienen una estructura cuaternaria con una función biológica mucho más importante, donde van a adquirir una configuración espacial con una zona en la molécula que se identifica o que la vamos a nombrar como un sitio o centro activo, ¿sí? Entonces, cada enzima tiene una forma única con un sitio o un centro activo que es el que se va a unir al sustrato. Entonces, va a depender de que si la enzima tenga en su estructura conformada correctamente, el sitio activo es el que va a reconocer al sustrato y se va a unir específicamente a él, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿quién es el responsable dentro de la enzima? ¿Qué parte es la responsable de la especificidad por determinado sustrato? Sería el sitio o centro activo dentro de la enzima, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es el sitio activo? Es la zona de la molécula, ¿no es cierto?, que dependiendo la estructura que esté conformada correctamente, va a reconocer al sustrato, se va a unir al sustrato y va a formar el complejo enzima-sustrato, que vamos a decir C mayúscula E de enzima S, CES, complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato va a permitir que la energía de activación, de la que estuvimos hablando, la energía de activación de la reacción disminuya y por lo tanto el sustrato adquiere rápidamente ese estado intermedio y finalmente, luego de la reacción, ¿no es cierto?, bioquímica, se puedan formar el o los productos. Como una vez que se han formado los productos, ¿no es cierto?, como son moléculas diferentes, ya no pueden estar unidos al sitio activo, entonces se liberan rápidamente y la enzima se mantiene, como dijimos, una de las características era que
que las enzimas se mantenían sin alterar al final de la reacción. Entonces, esta enzima que queda libre, que no se ha consumido durante el proceso, que no forma parte del producto final, ahora está libre nuevamente la enzima y pueda unirse nuevamente a otra molécula de sustrato y catalizar la misma reacción con el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Esa sería la explicación de la actividad enzimática y de la formación del complejo enzima-sustrato, y a cargo de quién o responsable de quién sería la especificidad de la enzima por el sustrato. El responsable sería el sitio o centro activo de la enzima. ¿Se entendió? Entonces repasemos. Y profe. Repasemos. Las enzimas se unen a los sustratos reduciendo la energía de activación. Ese sería el mecanismo de acción. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía necesaria para que ese sustrato forme un estado intermedio al unirse a la enzima, formando el complejo enzima-sustrato, ese estado intermedio, y luego, posteriormente, al final de la reacción, el o los productos finales. Que cada enzima tiene una forma única, con un sitio activo o centro activo que se va a unir específicamente al sustrato, o sea, va a ser el responsable de reconocer ese sustrato y unirse específicamente, que después de la reacción, enzima y sustrato se separan y liberando el producto final, y que la enzima no cambia después de participar en la reacción química. Dijimos que permanece inalterada y que no forma parte del producto. Cambio la diapo. Dice sitio activo. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces. La pregunta sería, ¿qué es el sitio activo? Entonces, es un lugar definido de la enzima, el cual se va a fijar específicamente el sustrato, es el responsable de la especificidad de la enzima por el sustrato y transformar catalíticamente el sustrato. Primero en ese estado intermedio, complejo enzima-sustrato, y finalmente en el o los productos, ¿no es cierto?, al final de la reacción bioquímica. Entonces, esa capacidad que tiene la enzima de ser específica es gracias a la presencia del sitio activo dentro de la molécula de la enzima. Este sitio activo, dijimos, es un lugar definido de la enzima que permite fijar específicamente el sustrato, transformarlo catalíticamente, y en él van a participar las cadenas laterales de los aminoácidos, aportando los grupos funcionales. ¿Qué dos grupos funcionales diferentes podría tener un aminoácido? Como su nombre lo indica. Y el grupo amino y el grupo carboxilo o ácido. Muy bien, y dependiendo si son biaminados o dicarboxílicos, podrían presentar también grupos carboxilos o grupos aminos extra, ¿sí? A eso se refiere también de las cadenas laterales. Bien, perfecto. Entonces, la unión del sustrato con la enzima es muy específica y vamos a hablar de una complementariedad geométrica y una complementariedad de cargas, ¿sí? Entonces, la complementariedad geométrica, cuando hablo de geométrica hablo más bien de forma, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la complementariedad geométrica, voy a decir que el sitio activo tiene un espacio que permite que ingrese el sustrato con una conformación geométrica espacial y que pueda unirse y formar el complejo enzima-sustrato. Ya vamos a ver que existen dos teorías diferentes, pero se ve acá que el sustrato sería como la parte más, tendría esta forma, ¿sí? El sustrato que es como que tiene una pelotita con dos, esta forma. Y al unirse a la enzima en forma específica se va a unir en ese sitio activo, ¿sí? Esa sería la complementariedad geométrica.
El sitio activo va a tener un espacio que permite que ingrese el sustrato con la conformación geométrica espacial, se une y forma el complejo. Enzima, que es la parte más grande, sustrato. Y cuando hablo de complementariedad de cargas, uniones iónicas, en el sitio activo, estableciéndose uniones entre las cadenas carbonadas de los aminoácidos y el sustrato que llega para terminar de conformar esa unión o complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces son uniones iónicas. Bueno, en base a esto, a este sitio activo, vamos a decir que vamos a tener dos tipos o dos teorías que tratan de explicar la conformación del complejo enzima-sustrato. ¿Se cambió la diapo? Dice modelo de llave y cerradura de Emil Fischer. Sí, profe. Bueno, entonces, este chico es el modelo más antiguo, es el que se usó, digamos, se utilizó, se aceptó por muchísimo tiempo, el modelo de la llave y la cerradura de Emil Fischer. Para explicar la formación del complejo enzima-sustrato, teníamos este modelo donde el sustrato, que sería lo rojito en la diapo, el sustrato y la enzima se acoplan de forma estereoespecífica. De la misma manera que lo hace una llave en una cerradura de una puerta, ¿no es cierto? Entonces, sustrato y enzima se acoplan de manera estereoespecífica, de la misma manera que una llave se ajusta a su cerradura. O sea, que tiene que tener una estructura que permita acoplar la enzima al sustrato, de la forma exacta como si fuera la llave con una cerradura. Este modelo de la llave de la cerradura de Emil Fischer fue aceptado durante mucho tiempo, pero hoy se considera insuficiente. ¿Por qué? Porque no explica algunos fenómenos de la inhibición enzimática, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. El sustrato, la enzima con su sitio o centro activo, sitio específico, con la conformación geométrica y la complementariedad de cargas. Ahí están acoplados formando el complejo enzima-sustrato, y esto es cuando la enzima libera, en este caso, los productos, ¿sí? Los productos finales, y como vemos, la enzima permanece inalterada y no forma parte del producto final. Ese sería el modelo más antiguo, modelo de la llave de cerradura de Fischer. Y luego tenemos el más actual y el que está, digamos, de Koshland. El modelo se llama modelo de ajuste inducido de Koshland. Actualmente, entonces, se ha propuesto este nuevo modelo de la formación del complejo enzima-sustrato, que dice que si bien la enzima, que sería lo violetita, ¿no es cierto? Si bien la enzima tiene el sitio o centro activo específico, que presenta una conformación espacial que permite que llegue un determinado sustrato, y va a ser responsable de reconocer específicamente ese sustrato, ese sitio activo, a medida que el sustrato se acerca, el sitio activo se va a ir modificando y se va a ir ajustando mejor al sustrato. Se van a empezar a establecer ciertas uniones iónicas y se empieza a transformar el sustrato, que dijimos que para ir adquiriendo ese estado intermedio o complejo enzima-sustrato iba a ir modificándose y adquiriendo las características, ¿no es cierto?, del producto final. Entonces, se empieza a transformar el sustrato, va adquiriendo el estado intermedio, complejo enzima-sustrato, y ahí sí el sitio activo es totalmente complementario en ese estado, ¿sí? Como es que se producen modificaciones o alteraciones del sitio activo. Bien, el sitio activo totalmente complementario en ese estado intermedio, esa molécula queda unida entonces al sitio activo de la enzima, y luego, cuando sigue produciéndose la reacción, libera el producto final, y la enzima, como ven, queda inalterada y no forma parte del producto final, ¿sí? Entonces, voy a decir que en este modelo de ajuste inducido de Koshland, el centro activo o el sitio activo de la enzima es en realidad complementario,
no al sustrato, no al producto, sino a ese estado intermedio o ese estado de transición entre ambos, entre sustrato y producto. ¿Se entiende el modelo, de ajuste inducido de Koshland? Profe, ¿podría volver a explicar? Sí. ¿Este o los dos? El de ajuste inducido. Bueno, entonces, el modelo de ajuste inducido de Koshland, vamos a decir que es el que se propone actualmente, es el que está en vigencia, digamos, el nuevo modelo de formación del complejo enzima-sustrato. Que dice que si bien la enzima tiene su centro activo o sitio activo específico, que es el responsable de la especificidad de las enzimas, va a presentar una conformación espacial que permite que llegue un determinado sustrato, que puede ser uno o varios, ¿no es cierto? Va a llegar ese determinado sustrato. Este sitio activo, a medida que el sustrato se va acercando, el sitio activo se va modificando y ajustando mejor, se empiezan a establecer ciertas uniones y ya se empieza a transformar el sustrato y va adquiriendo el estado intermedio. O sea, se va formando ese complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces, se va ajustando mejor, se empiezan a establecer estas uniones, se va transformando en ese estado intermedio. Y aquí sí, cuando se forma el estado intermedio complejo enzima-sustrato, aquí sí el sitio activo es totalmente complementario a ese estado intermedio o complejo enzima-sustrato. Esa molécula queda unida al sitio de la enzima y es así como puede convertirse en el o los productos y luego la enzima se libera. Entonces voy a decir que el centro activo es en realidad complementario no al sustrato inicial ni al producto final, sino que es complementario a ese estado intermedio o estado de transición entre el sustrato y producto final. Bueno, tanto el sustrato como la enzima sufren una alteración. Esa es la diferencia en este modelo de ajuste inducido, que tanto el sustrato, tanto la enzima, el sitio activo de la enzima, sufren una alteración en su estructura por el hecho físico de la unión. O sea, cuando se unen formando el complejo enzima-sustrato, ambos, tanto la enzima y el sustrato, ambos sufren una alteración en su estado o en su estructura, ¿sí? O sea que el centro activo es en realidad complementario. No al sustrato, no al producto, sino a ese estado de transición o estado intermedio o complejo enzima-sustrato entre ambos. Esos serían los dos modelos que se les va a preguntar. ¿Y cómo estamos con tiempo? ¿Puedo empezar a hablar de clasificación de proteínas? Quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. 4, por favor. Bueno. Sigo. Dice clasificación de enzimas. Sí, profe. Corto, espero 5 minutos y hago una clase nueva.